Ya se encuentra con nosotros Pepe Gil Olmos, periodista, periodista de la revista Proceso durante 23 años y de pronto, pues ayer nos encontramos con la sorpresa de que Pepe Gil, a quien le vamos a pedir que active su micrófono porque lo tiene apagado, eh, Pepe Gil, que se encuentra ya aquí con nosotros, y pues las golondrinas, vaya sorpresa que nos sacó Pepe Gil despidiéndose de la revista Proceso 23 años después. Pepe, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto? Pues en realidad no me despido, que esa es otra sorpresa. En Ok. realidad, Ah, lo que ¿no? pasa es que no, mira, sí, digo, nominalmente dejo de ser parte, digamos, de la nómina de proceso, pero mi compromiso se mantiene. Mi compromiso con proceso se mantiene de tal manera que voy a hacer una columna semanal. Y en la medida que yo pueda, voy a seguir ayudando este medio de comunicación que me parece que es muy importante, y no porque haya trabajado ahí 23 años, sino porque ha ido acompañando el proceso democrático del país, ha ido acompañando esta desarrollo de la prensa en México, una prensa que hoy en día, con todos estos asegúnes, no se entendería si no tomamos en cuenta lo que ocurrió en 1976 con Julio Scherer y con Ganado Chapa, con Leñero, con una serie de personajes que hacen esta revista y que pues marca una parte importante de la historia del periodismo en México. Entonces, pues sí, digo, nominalmente ya no soy parte de la nómina de proceso, pero ¿Por sigo qué? apoyando. ¿Cómo? ¿Por qué dejas de ser parte del nominal un Porque personaje que... porque me voy a pensionar. Ok, ok. Esa es una razón muy clara y muy sencilla. Sí, sí, sí. Este, no puedo entenderlo perfectamente y lo hemos visto también con otros colegas de otros medios de comunicación también que pues entraron de pronto en este tipo de situaciones de la pensión y que además eso va vinculado, Pepe, con pues esta crisis financiera que han tenido muchísimos medios de comunicación por pues los cambios, pues ya la transición que ha habido también en para medios digitales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el balance que tienen, Pepe, de lo que, en qué momento se encuentra el proceso y qué tanto influye eso también para tu decisión de pensionarte? Mira, evidentemente hay un contexto por el cual se toman las decisiones. Nada es casual, todo es causal. Las causas son las que determinan los hechos y a los personajes. No se puede entender de otra manera. Y mi salida de proceso, yo ya lo venía pensando. De hecho, yo llegué a la jefatura de información hace 4 años. Y desde hace 4 años yo dije, yo voy a estar en proceso en esta posición. Eh, una posición muy difícil, ¿eh? Déjame decirte que la jefatura de información es una de las cosas más complicadas que hay en cualquier medio, porque quedas entre los reporteros y la dirección, así nada Sí, más y sí, nada más, ¿no? sí, Y sí. luego, bueno, pues tienes además de las dos partes personajes que a veces son muy complicados, muy difíciles, y pues hay que negociar, hay que mediar, hay que ¿No? hablar. Y además, después de y sustituir a Corro, también no está fácil, ¿no? No, Corro tenía una cualidad. Yo una vez se lo dije sin molestar, le dije, tú le agarraste muy bien la onda a Fidel Velázquez. Corro había cubierto la fuente laboral durante muchos años, y había, de verdad, tomaba una postura muy suave, muy tranquila, no se la llevaba con problemas, con conflictos, siempre trataba de hablar.
Y lo que él decía, y lo decía bastante bien, que después yo lo entendí, decía, es que los reporteros y las reporteras, sobre todo de proceso, ya son adultos y saben lo que tienen que hacer. No hay que decirles las cosas. O sea, como reporteras y reporteros con tantos años de experiencia, pues no habría que estarlos ahí buscando, ¿no? Y dándole órdenes de trabajo. No, ya no. Que esa fue una de las cosas que yo hice también aquí en la jefatura de información. Y fíjate que se malentendió. Se malentendió porque lo tomaron como debilidad. En el momento que yo les decía, oigan, pues ustedes como reporteros y reporteras que tienen tantos años, pues traigan las propuestas. Ustedes son los que manejan las fuentes de información. Digo, yo también, como reportero, eso era lo que yo hacía. Y no todos Mm, contestaban, no todos respondían. Entonces, bueno, hay un contexto de crisis general en los medios de comunicación. Eh, los usuarios, ¿no?, que están ahorita observando esto, o que están leyendo, digo, perdón, que están escuchando, sabrán que, por ejemplo, el periódico El Universal está vendiendo parte de sus edificios y no ha podido venderlos. El periódico Reforma está rentando parte de sus instalaciones para eventos sociales. Eh, el periódico, el Excelsior, no está tan mal, pero no está tan mal por el periódico, sino porque es como un conglomerado empresarial, donde los dueños tienen hospitales, tienen restaurantes, tienen hoteles, tienen una serie de cosas, y el periódico forma parte de eso. ¿Qué otro periódico? El Heraldo. El Heraldo, pues que los dueños son nada más y nada menos que los concesionarios de los autos para el gobierno federal. Y son los que están adaptando tecnológicamente todas las patrullas de la Guardia Nacional en el país, todas pasan por el grupo empresarial que tiene el Heraldo. Y entonces vemos una cosa que es totalmente diferente cuando se trata de medios autónomos, independientes, salvo la jornada, que tienen una crisis financiera muy fuerte y entonces están haciendo recortes importantes para manejar su nómina de una manera que les permita seguir manteniéndose y seguir existiendo. ¿Y qué está haciendo Proceso? Lo que te estoy comentando, esta última parte, ¿no? Un manejo de nómina, lo mínimo que se puede para tener la posibilidad de seguirse manteniendo como tal. Y Ya. pues, en proceso somos pocos en esto, poquitos. Entonces, a mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención de esto? Ajá, Que habiendo temas tan importantes en el país, se fijen en el proceso, en esta parte, ¿no? O sea, ajá. me parece que la agenda nacional está llena de temas realmente muy, muy importantes. ¿Pero a qué te Y a refieres? ¿En que veces se nos fijen en fijamos qué? ¿Que se fijen en qué? en proceso. Cuando la agenda nacional hay temas realmente prioritarios para la sociedad. Te comento uno que está en el portal de proceso, los desplazados. Los Mm, desplazados en nuestro país, estamos hablando de más de 350,000 mexicanos que están desplazados de sus comunidades por la violencia del crimen organizado. ¿Y sabes qué? Nadie pela. O sea, de veras que nadie pela. O sea, estamos hablando de que no hay un presupuesto, no hay una ley. Cuando a Andrés Manuel le preguntaron de esos desplazados en Chiapas, que bueno, tú conoces bastante bien, ¿qué fue lo que dijo? Ah, son poquitos, son pocos. O sea, con un cinismo y una desfachatez, ¿no? mm, Desinteresado completamente por eso. Pero bueno, digo, yo acepté muy bien una plática para hablar de proceso, como siempre lo he hecho en ujú. esto, sin ningún problema. No, y yo te agradezco porque yo también interpreto que sientes que no va en un modo de querer pegar, sino también de entender y que además, Pepe, pues te conozco de mucho tiempo y pues sí, cuando vi dije, uff, si sale Pepe de ahí, pues ya se quedan pocos de los que yo conozco, con los que he tenido trato directo de muchos años, si bien no es frecuente, pero sí hay un trato, pues bueno, pues sí, son salidas pues que pues uno siente feo, ¿no? Porque pues tiene esa, sí, hay esa nostalgia con Proceso, Pepe, pues muchos
pues que como lo acabas de explicar, precisamente todo lo que significa la revista Proceso, pues cómo demonios no vamos a voltear a ver lo que Sí, a suceda en mí, Proceso. ¿sabes qué me llama la atención? Otra cosa es Sí, que luego alguien quiera golpear, ¿no? O la gente que quiere golpear. No, yo entiendo perfectamente las implicaciones que hay y también sé que hay un tiempo político y un tiempo político distinto el que tiene al nivel nacional el país, pero también al nivel interno la revista Proceso y pues en todos los medios veo que va habiendo movimientos y más movimientos, Pepe. Perdón, me ibas a comentar algo. sí, no, yo te decía eso, que podemos hablar de proceso como parte de la crisis de los medios y de cómo hay una etapa de adaptación. Hay que adaptarse a un nuevo modelo de negocios que todavía no se encuentra Mm, para que los medios de comunicación se mantengan en esta era de lo digital. Y cuando entendemos eso, también vamos entendiendo que hay nuevos perfiles, hay nuevos perfiles de periodistas, hombres y mujeres, que con la experiencia que se tiene, el conocimiento que hay y con las diversas herramientas para comunicar, pues en la era digital ya no estamos hablando solamente de leer, sino estamos hablando de un media. Y luego mm, también, ¿no? En ese sentido, de cómo es que se puede entender, no interpretar, sino cómo se puede entender lo que está ocurriendo en el país y en el mundo. Entonces, todo eso forma parte de un proceso de adaptación de todos los medios de comunicación en el mundo y en México quizá todavía más, porque ¿te acuerdas que hubo un estudio, no, hace unos años de Fundage, sí, eh, pues esta organización de investigación, donde ellos que es habían un trabajo encontrado buenísimo, sí, sí, sí. el 80% de los medios de comunicación en México vivían de la publicidad oficial, el 80%. Entonces, ahí es cuando vemos cómo es que un gobierno que entra como el de Andrés Manuel, que maneja de manera muy discrecional los recursos, que son millones de pesos, millones de pesos, para cierto grupo de periodistas pues, y de medios de comunicación, pues ahí tenemos que también ver cómo es que las políticas de gobierno nada más cambiaron de nombre. Simple y sencillamente cambiaron de nombre y a los medios, digo, como Rompeviento, por ejemplo, que hacen una labor social de comunicación muy importante, pues hasta los golpean en la mañanera, ¿no? Digo, a ti te han dicho muchas cosas, ¿no? Y cuando yo vi eso dije, bueno, ya, ya no se están entendiendo las cosas. Y me parece que para el próximo gobierno, y ahí entran todos los medios de comunicación y entra proceso, pues estaríamos esperando un cambio en esa política, un cambio que ya no sería la misma de Andrés Manuel, un trato totalmente distinto con los medios y con los reporteros de parte de quien llegue a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones más preocupantes en este gobierno ha sido el golpeteo a medios de comunicación y a periodistas que han creado un ambiente de hostilidad y en ese ambiente de hostilidad es donde se han generado una gran cantidad de amenazas, de muertes y desapariciones de periodistas. Entonces, el proceso entra en ese contexto, Ernesto, Mm, entra en ese ya. contexto de una adaptación. Mm. Pepe Gil, para ir cerrando, déjame cerrar con dos preguntas. La una es, ¿tú sientes con toda tu experiencia y el bagaje periodístico que tienes, cambió la línea de eso que se pregunta una y otra vez la gente? ¿Cambió la línea editorial de la revista Proceso? No cambió, una. Y dos, en la administración del presidente López Obrador,
¿cuáles serían las luces y cuáles serían las sombras más importantes que tú ves en esta administración? Mira, a la primera pregunta, te la voy a contestar muy simple, ¿eh? Sí, así. La línea editorial de Proceso se mantuvo. Quien cambió fue el presidente en turno. La línea Ok. editorial de Proceso desde el principio fue un periodismo sin concesiones y se mantuvo, se mantuvo. Y te recuerdo lo que Pablo, ¿cómo se llama? Taibo Mm, me dijo, ¿por qué no se alinean? Les va ahí muy bien, ¿por qué no se alinean? A ver, o sea, el no entender, ¿no? mm. La historia del proceso no es alinearse al poder en turno, sino todo lo contrario, mantener este periodismo sin concesiones y hacer una revisión del ejercicio del poder. Ese es el punto. El que cambió fue el presidente. Y te lo digo con toda sinceridad. O sí, Andrés Manuel llegaba a la redacción de proceso a pedir que le publicaran sus notas. Y don Julio les decía a los reporteros, por favor, atiéndanlo, y se publicaban. Proceso estuvo, y además don Julio estuvo, cuando fue todo el desafuero, ahí estuvo don Julio. Cuando Andrés Manuel llega a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ahí estuvo don Julio y Proceso. Cuando llega a la presidencia de la República, lo que estaban esperando es que cambiara Proceso. Proceso no va a cambiar. Esa línea editorial es la que lo ha mantenido Ernesto. mm. Entonces, pero Pepe, no concedes nada de que se haya derechizado ni nada, la revista Proceso. no, yo creo que quien se derechizó fue otros medios como La Jornada. ¿La jornada se derechizó? Sí, sí, porque se hizo conservadora con el gobierno. Si tomamos si tomamos como derecha conservador y como conservador derecha y poder, la jornada pasó eso, se hizo totalmente. Mira, una de las cosas, y créeme que lo digo con toda responsabilidad, mucha de la gente que criticó la corrupción en el periodismo y que criticó a personajes, hoy son los corruptos. ¿Por qué? Porque son los que están recibiendo dinero, están recibiendo contratos millonarios de parte del gobierno para mantenerse y hacen militancia, hacen propaganda. No era lo que se criticaba antes, esto, Sí, no era sí. lo que criticábamos antes, y hoy Sí, son exactamente los mismos. sí, le hice una entrevista a Jesús Bueno, creo que se Ramírez está cortando. y le... ¿se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? Bueno. Se entrecorta, te entrecortas. ¿Me Pero a puedes ver, dime. orientar por ahí, Cristian? Le- Igual para ok, mí. bueno, sí, no, te decía que le comentaba en esta entrevista que le hice a Jesús Ramírez eh, que ellos cómo veían las mañaneras y el manejo de información en el área de comunicación y me hacía pues me mencionaba algunos cambios importantes que se habían hecho y yo le Está comentaba, cortando. bueno, pero también se les llenó de lambiscones, ¿no? Y dice, pues sí, sí, también eso, pero también hay cambios importantes. Yo para cerrar, Pepe, si es que me escuchas, espero que me estés escuchando, un cierre tuyo en lo que toca digo, en esta entrevista me refiero, luces y sombras del presidente Andrés Manuel López Obrador, las más importantes que tú identifiques, ¿cuáles serían? Mira, creo que las luces es toda esta intención de hacer una transformación de gobierno. Me parece que su propuesta de hacer una transformación social se quedó muy, muy lejos. Trató de hacer una transformación en el ámbito gubernamental, muy a su estilo. Creo que avanzó por lo menos en unas cosas que son importantes, que son los programas sociales, porque son millones de mexicanos que están sobreviviendo con base en ese apoyo. Eh, Creo que sería la principal.
Lo que creo que va a dejar mucho que desear y van a ser los retos para quien llegue a la presidencia de la República es cómo van a mantener esos programas sociales, cómo van a echar a andar estas obras monumentales, ¿no? Que están pendientes. Y una de las cuestiones que me parecen realmente preocupantes es cómo van a limitar el poder político, empresarial, económico del ejército. ¿Cómo le van a hacer con eso? Uf, O sí, sea, vaya desafío. es un verdadero reto. Entonces, Sí. todos los personajes, tú y yo, Andrés Manuel, tenemos luces y sombras, pero cuando estás en el poder es mucho más. Entonces, yo supongo que Andrés Manuel va a seguir estando activo, tiene mucha cancha, ¿no? Él quiere estar todavía, me parece que son de esas luces y sombras, pero creo que va a llegar un momento en que en el escenario de que sea Claudia Sheinbaum, ¿no? Ujú. Claudia Sheinbaum en un momento determinado va a decir, oiga, yo soy la presidenta, ¿eh? Yo tengo mis proyectos y mis ideas. Mm. O sea, yo, ¿sabes qué, Ernesto? El poder se ejerce, no se comparte. Mm. Pues Y yo creo que va a llegar Pepe el Gil, momento. ujú. Pues Pepe Gil, te agradezco mucho. Yo nada más ahí en esto que señalas al final, yo sí creo que Andrés Manuel no lo vamos a volver a ver, y que se va realmente a desconectar. Es un tipo muy, esa es mi impresión, un tipo muy testarudo en esas partes y cuando dice, ni siquiera mis hijos quiero que me hablen de política, quieren visitarme, sí, pero prohibido hablar de política. Es un tipo que creo que lo va a cumplir, eso creo, pero pues ya veremos, Pepe, también, pues ahí tienes tú una lectura también distinta y puede ser, así que pues aquí no hay verdades absolutas, sino las impresiones que uno puede tener de lo que pues, nos ha tocado ver y tú eres un personaje viejo, lobo de mar también en el periodismo y pues estaremos, Pepe, si no te molesta, ahí te estaremos marcando, buscando para seguir platicando de lo que va pasando en el país. Qué bueno que no Encantado. qué bueno que no te desconectas. Así que seguimos al habla, Pepe. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Ernesto, muchas gracias por el espacio y te tomo la palabra. Sigamos, mantengámonos. Órale, órale, Ok, Pepe. Un abrazote. Gracias. igualmente, hasta luego.